Muy bien, habíamos mencionado que hay diferentes tipos de diodos, ¿no? Todos los diodos tienen el mismo principio de funcionamiento, que es establecer un solo sentido de la corriente, ¿no? Porque es un dispositivo que tiene polarización. El diodo Zener cumple esa misma aplicación, ¿no? Que se polariza y que tiene una polarización en directa y que tiene una polarización en inversa, pero adicionalmente, ¿sí? Se comporta como un regulador de voltaje. Esa es la aplicación principal de un diodo Zener. Entonces, nosotros hasta el momento hemos visto lo que son los diodos rectificadores, ¿verdad? Estos diodos rectificadores nos han ayudado a construir rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa que nos han permitido transformar de una señal sinusoidal a una señal que tiene una componente en directa diferente de cero, ¿sí? Eso es lo que nos ayudaron los rectificadores, los diodos rectificadores, ¿sí? Ahora vamos a ver los diodos Zener y recordemos ahora que van a hacer ustedes la práctica, van a utilizar un regulador de voltaje que se conoce como el LM317, donde por un lado van a tener un pin de entrada, por el otro un pin de GND o de referencia, que varía, creo que aquí va colocada el potenciómetro variable, ¿sí? Y por el lado de acá nos genera un voltaje de corriente directa fijo. El LM317 nos permite regular de 1.25 voltios hasta 31 voltios, dependiendo del voltaje de entrada que vamos a ingresar al regulador. Otro tipo de reguladores que nosotros normalmente conocemos son, por ejemplo, los 7805, que nos dan 5 voltios de corriente directa. O tenemos, por ejemplo, los 7905, que nos dan menos 5 voltios de corriente directa. Entonces, se establecen en un punto fijo, ¿sí? Entonces, el diodo Zener también se comporta como estos reguladores de voltaje, pero estos reguladores de voltaje son un circuito integrado, ¿sí? Ya vamos a conocer al diodo Zener. Ya, muy bien, voy a borrar esto. Entonces, este diodo Zener, ¿sí? Tiene el mismo funcionamiento de un diodo general, ¿no? Como vimos en la curva característica. Los diodos habituales y comúnmente que tenemos pues son los 0,7 voltios y al alcanzar ese voltaje de polarización empieza una conducción abrupta de corriente a través de ese diodo. Recordemos que aquí tenemos el valor de corriente y acá el valor de voltaje. Si nosotros polarizamos en inversa un diodo normal, ¿verdad? La corriente a través de este punto era aproximadamente a 0 miliamperios. Lo mismo le pasa al diodo Zener, ¿sí? Pero el diodo Zener está diseñado para alcanzar voltajes que se conocen como voltajes de ruptura, ¿no? En los diodos rectificadores, pero este voltaje de ruptura en este caso será considerado como el voltaje Zener, y estos pueden ser en el orden, por ejemplo, de 10 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 30 voltios, 35 voltios. Entonces, si se dan cuenta, son valores bastante pequeños. Mientras que el diodo rectificador, el diodo de silicio rectificador, podía soportar voltajes inversos de hasta 100 voltios. ¿Se acuerdan que revisamos un datasheet que podía soportar hasta 100 voltios en voltaje de ruptura? Pero el diodo rectificador no está diseñado para entrar en esta región Zener, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando superamos ese voltaje inverso? Pues normalmente se daña, se avería, ¿no? O lo mismo que le pasa al diodo emisor de luz, que es el diodo LED. Cuando lo polarizamos en inversa, tiende a quemarse, ¿verdad? Entonces también se deteriora, porque no están ellos diseñados para trabajar con voltajes inversos muy grandes, ¿no? Mientras que el diodo Zener sí.
Y una vez que alcanza el voltaje Zener para el cual fue diseñado, permite el flujo de corriente, ¿sí? Y si nos damos cuenta, mantiene fijo el valor del voltaje, digamos que es un diodo Zener, de 10 voltios, mantiene fijo el voltaje y va a haber un crecimiento de corriente, es decir, va a haber flujo de corriente a través del diodo, ¿sí? Entonces, por aquí nosotros tenemos un comportamiento normal del diodo, polarización directa, y cuando aplicamos un voltaje inverso podemos entrar en una polarización en inversa o podemos entrar en una región Zener, que es el objetivo de este diodo, ¿sí? No tiene sentido que nosotros compremos un diodo Zener para utilizarlo como un diodo normal, ¿sí? Por lo tanto, pues, lo que nosotros queremos ver es cuándo entra en esta región Zener. ¿Cuál es la representación de un diodo Zener? Pues la siguiente. Tenemos el triángulo, que es el mismo que hemos manejado, y una Z. Por el lado de acá tenemos el ánodo y por el lado de acá tenemos el cátodo. Esa es la representación de un diodo Zener y tienen un color medio rojo con la simbología. Veámosle. Veámosle aquí. Diodo Zener, a ver, diodo Zener, aquí está. Vamos a ver este. Entonces los diodos Zener son de color rojo, son mucho más pequeños que los diodos normales. ¿Se acuerdan que teníamos los diodos rectificadores eran de color negro con una franja gris? Estos son de color rojo con una franja negra. Y tienen una numeración asociada, ¿no? La numeración de los diodos Zener es la siguiente. Tenemos aquí un cuadro del datasheet. Ya, muy bien. ¿Sí? La numeración empieza desde 4009, ¿no? Que son las numeraciones de estos diodos Zener. Pero nosotros hemos puesto el ejemplo del 4727. Pero por ejemplo aquí hay diodo Zener 1N4728 hasta el 1N4752. ¿Sí? Son diodos, si se dan cuenta aquí. Si se dan cuenta aquí, está la numeración desde el 14728 al 1N4752. Y aquí nos está diciendo qué tipo de diodos son. Son diodos construidos de silicio, pero son diodos Zener, ¿sí? Por el lado de acá vamos a poder ver dos parámetros importantes que necesitamos identificar en un diodo Zener. Por ejemplo, el 4747, o veamos aquí, el 4734, encontrémosle ahí. Ya, aquí está el 4734. Va a ser en este punto. ¿Cuál es el voltaje Zener que puedo establecer con este voltaje fijo? Es igual a 5.6 voltios, ¿sí? De corriente directa, ¿sí? Va a comportarse como un regulador de voltaje que me va a dar solo 5.6 voltios. Si utilizo el 4740, por ejemplo, voy a tener fijo 10 voltios, ¿sí? Asimismo, otro parámetro importante, bueno, aquí hay algunos parámetros importantes de comprobación respecto a la temperatura, ya que los diodos Zener tienen una sensibilidad mayor para poder entrar a la región Zener de una manera más rápida, ¿no? Otro parámetro que necesitamos identificar, pues es la corriente máxima o la potencia máxima que puede
disipar este dispositivo, ¿sí? Entonces, para ello nos vamos aquí a la corriente Zener máxima. La corriente Zener máxima que nosotros podemos pasar a través de este dispositivo sin averiarlo, pues es de 162 miliamperios, ¿verdad? Porque acá nos está dando la unidad, ¿sí? Eso quiere decir que la potencia máxima que disipa este dispositivo son 5.6 voltios que multiplican a 162 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? A ver, ¿quién me ayuda por ahí? ¿Cuánto me da? 162 miliamperios por 5.6 voltios. 907.2. Ya, 907 mili. Sí. Ya, milivatios. ¿Sí? Entonces, no, gracias, Jenny. Cuando nosotros estemos trabajando con este diodo, no debemos superar esa corriente y tampoco debemos superar esa potencia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la polarización de este dispositivo. Uy. Ya. La polarización del diodo Zener. En primera instancia vamos a tener una polarización indirecta. ¿Sí? La polarización indirecta es lo mismo que ya hemos conocido. Tenemos a nuestro diodo Zener, ¿verdad? Que tiene un ánodo y un cátodo. Y por aquí fluye la corriente y va polarizando a este dispositivo de más a menos, ¿verdad? Por lo tanto, el ánodo queda positivamente y el cátodo negativamente, por lo tanto, es una polarización en directa y el circuito es equivalente es el que nosotros ya conocemos, que son los 0.7 voltios. Y donde también hay un flujo de corriente. La otra polarización que necesitamos establecer es cuando tenemos una polarización en inversa. ¿Cuándo teníamos una polarización en inversa? Pues cuando teníamos un diodo y la corriente venía en este sentido y polarizaba este diodo de la siguiente forma, más, menos, ¿verdad? Por lo tanto, el cátodo positivo y el ánodo negativo. Esta es una polarización en inversa. Pero aquí tenemos que preguntarnos dos casos, ¿sí? El primero que nos vamos a preguntar, o lo primero que tenemos que establecer es que si el voltaje del diodo que vamos a tener ahí es menor que el voltaje Zener, ya vimos que el voltaje Zener tiene un voltaje fijo, ¿no? Digamos que son 10 voltios, 12 voltios, ¿no? Si ese voltaje del diodo es menor al voltaje Zener, pues nos estamos encontrando en una polarización inversa. Y el circuito equivalente va a ser el que nosotros ya conocemos, que es un circuito abierto, ¿sí? Donde hay una caída de tensión, pero la corriente se hace cero. Y el segundo caso que debemos analizar es cuando tenemos el voltaje del diodo y debemos preguntar si este voltaje es mayor o igual al voltaje del diodo Zener.
Si dice que sí, si cumple con esta expresión, entramos en la región Zener, ¿sí? Y podemos decir que este diodo está encendido, que está funcionando como nosotros quisiéramos. Y el circuito equivalente va a ser igual a el voltaje del diodo Zener, sea para el que esté fabricado, y por aquí va a haber un flujo de corriente que de ahora en adelante será la corriente del diodo Zener si es que entra en esta región, ¿sí? Entonces esta puede ser la polarización que puede tomar el diodo, ya sea una polarización indirecta, una polarización inversa, o puede trabajar en una región Zener, ¿sí? Como ya habíamos visto, la curva característica del diodo. Y eso sería lo ideal cuando tenemos diodos Zener, ¿no? Que trabajen en esa área. Muy bien. Vamos a determinar cómo sería el procedimiento para poder establecer un valor fijo de un diodo Zener. Entonces vamos a hacer, lo vamos a nombrar aquí como establecimiento del funcionamiento del diodo Zener, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nosotros aquí vamos a tener una resistencia, ¿sí? Una resistencia que me va a pedir conectar de mejor manera, ¿no? Este circuito. Tengo un voltaje de entrada y por aquí voy a tener un diodo Zener que recuerden que él quiere trabajar siempre en polarización inversa, por lo tanto lo voy a colocar de esta forma, ¿no? Para que trabaje como un diodo Zener. Si lo pongo al revés, trabajará como un diodo normal. Y aquí siempre vamos a tener una resistencia de carga que nos va a ayudar a determinar el voltaje en el diodo Zener, ¿sí? Entonces el procedimiento para hacer esto, para poder determinar el funcionamiento es, primero, abrir donde se encuentra el diodo Zener. Abrir el circuito donde está el diodo Zener. Después de eso tenemos que encontrar el voltaje en ese punto. En el punto que hemos cubierto, ¿no? Lógicamente. Entonces, una vez que encontramos el voltaje, vamos a determinar la polarización, ¿verdad? Y por tanto, el circuito equivalente. Y por último, vamos a reemplazar el circuito equivalente en el circuito original. ¿Sí? Esos serían los 4 pasos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a plantear lo siguiente. Tenemos un voltaje de entrada donde voy a establecer 16 voltios. Por acá voy a establecer un kiloohmio. Y por aquí le voy a conectar un diodo Zener que va a tener un voltaje Zener de 10 voltios.
Y por aquí voy a establecer que puede disipar una potencia máxima de 30 milivatios. Y asimismo, por el lado de acá, voy a tener que colocar una resistencia de carga. Que en este caso voy a utilizar una resistencia de 1.5 kilo ohms, ¿sí? Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Lo primero que me dice el planteamiento, me dice que abra el circuito donde está el diodo Zener. Muy bien, vamos a abrir el circuito donde está el diodo Zener, que está aquí. Y lo voy a abrir de esta forma. ¿Sí? Hice el primer paso. El segundo paso dice encontrar el voltaje que se encuentra en este punto. Si se dan cuenta, este punto que está aquí es el mismo punto que está acá, ¿verdad? Con respecto a tierra. Por lo tanto, para poder encontrar ese voltaje, necesito encontrar el voltaje en la resistencia de carga. Para ello voy a valerme de la fórmula de divisor de voltaje. ¿Ya? ¿Y a qué es igual si quiero calcular el divisor de voltaje ahí, Jean Paul? ¿Va a ser igual a qué por divisor de voltaje? ¿A 1.5 kiloohmios por cuánto? Por 16, ¿no? Ya, muy bien. Sobre Los 30. Sobre el 1K, ¿no? ya. 1 kiloohmio. ¿Qué más? Más Más 10 voltios. más 1.5 kiloohmios. ¿Ya? Esto es un divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Cuánto me da esto? 1.5 kiloohmios por 16 voltios divididos para 2.5 kiloohmios. A 8 medio ahí. 8. 9.6 medio a mí. A ver, ¿quién da más? 9.6, Inge. 9.6. Ya, muy bien. 9.6 voltios. Listo. Entonces nos vamos a hacer el siguiente paso que dice: determina la polarización. Para poder determinar, voy a tener que hacerme esta pregunta. El voltaje BL que acabo de calcular es mayor o igual al voltaje Zener, es decir, estos 9,6 voltios son mayores o iguales a 10 voltios que habíamos planteado aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. No. No son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que el diodo está apagado, o puedo decir simplemente que está en una polarización inversa. Y el circuito equivalente de la polarización inversa era un circuito abierto, ¿verdad? Donde la corriente se hacía Cero. ¿sí? Por lo tanto, no hemos cumplido con este parámetro, ¿sí? Y si hacemos la potencia máxima que está disipando este dispositivo, será el voltaje Zener por la corriente Zener, pero como está abierto, pues simplemente tengo los 10 voltios por los 0 miliamperios, porque no pasa nada, no está disipando nada. 0 milivatios, ¿sí? Quiere decir que ese diodo Zener no está funcionando, simplemente es como un circuito abierto, ¿sí? Reemplazamos, dice después, el circuito equivalente, pero como aquí era un circuito abierto, pues lo vamos a dejar ahí tal cual. No hay disipación, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer ahora el siguiente planteamiento. Vamos a hacer el mismo circuito que hicimos ahí arriba. Pero a este
Mismo circuito que era de esta forma. Hay que subir el voltaje, diga el ingeniero. No. Tenemos que subir el voltaje. Para ello vamos a cambiar la resistencia de carga. La vamos a cambiar en 3 kiloohms. ¿Sí? Y vamos a tener la misma fuente de 16 voltios. Lo mismo va a ser un voltaje Zener de 10 voltios y una potencia máxima de disipación de 30 milivatios. ¿Sí? Entonces, el mismo procedimiento que ya establecimos. Es el mismo planteamiento, pero no estaba prendido el diodo Zener, así que le hemos cambiado la resistencia de carga RL. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que debo hacer es abrir el circuito, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a encontrar el voltaje en este punto. Queda la casualidad que es el que está aquí, por lo tanto necesito determinar el voltaje en la resistencia de carga. Que está justo con referencia a tierra. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de carga va a ser igual a ¿qué? A esos 3 kiloohmios multiplicado por los 16 voltios, ¿verdad? Sobre 1 kiloohmio más los 3 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? 3 kiloohmios. 12 voltios. Ya, muy bien. Tenemos 12 voltios. Entonces, ahora sí, nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿El voltaje BL es mayor o igual al voltaje Zener? Es decir, 12 voltios. ¿Sí o no? ¿Sí es o no es mayor? Sí es. Ya, correcto. Como dijo que sí es, vamos a decir que este diodo entró en la región Zener. En la región Zener. Por lo tanto, está funcionando como un diodo Zener como nosotros quisiéramos. No es tan directa porque recordemos que el diodo Zener inicialmente está en esta forma, ¿verdad? Siempre fue polarizado en inverso, ¿sí? Porque este es el cátodo y este es el ánodo, ¿sí? Entonces, el circuito equivalente. ¿Cuál era el circuito equivalente cuando caía en la región Zener? El voltaje Zener, que en este caso es 0.7. 10 voltios. Y efectivamente va a haber flujo de corriente. Que vamos a determinar como corriente del diodo Zener. Muy bien. Entonces voy a reemplazar aquí mismo, ¿no? El circuito equivalente es una caída de tensión de 10 voltios. Y por aquí va a circular la corriente del diodo Zener. Por aquí también nos damos cuenta que hay una corriente en esa resistencia de carga. Y por aquí también hay una corriente en la resistencia. ¿Sí? Ya hicimos la primera parte. Necesitábamos saber si estaba prendido el diodo y si lo está. Ahora, el otro parámetro importante es esa potencia máxima que puede disipar. Por lo tanto, necesito encontrar la corriente que está circulando a través de ese diodo. Para hacer eso voy a valerme de utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, voy a utilizar nodos. Para ello voy a analizar el nodo A. Y recordemos, bueno, pueden sumar todas las corrientes e igualarlas a 0 o simplemente sumar la sumatoria de las corrientes que entran. En este caso, como es bastante fácil, es pequeño el circuito, podemos hacer esto, ¿no? Es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿sí? Yo lo hago así, si usted en diodos le enseñaron, ¿verdad? Todas las corrientes salían y sumaban todas las corrientes y las igualaban a 0, puede hacerlo de igual forma, va a llegar al mismo resultado, ¿sí? Pueden hacerlo así, no hay ningún problema.
La sumatoria de las corrientes que entran está, ¿quién está entrando? La corriente en la resistencia. ¿Quién está saliendo? La corriente en el diodo Zener, que es la que queremos determinar, y la corriente en la resistencia de carga. Muy bien. ¿A qué es igual esa corriente en la resistencia, Gonzalo? Por Igual nodo, a, ¿ya? a ver, resistencia. Sería igual a 1 y R, Inge. 1 y R. Recuerde que aquí hay el voltaje en la resistencia que tiene más, menos. ¿Cuál es el voltaje que está en el terminal positivo? El punto de referencia. 16. 16 voltios. ¿Y cuál, con respecto a qué está? ¿Contra qué está en el terminal negativo? 3. No, ¿cuánto hay aquí? Si yo vengo con un multímetro, lo coloco aquí con respecto a tierra, ¿cuánto hay? Recuerden que los voltajes en paralelo son iguales. Si aquí hay 10 voltios y aquí ya hay una fuente de 10 voltios, aquí también van a haber 10 voltios. ¿Sí? Y si yo vengo con un multímetro aquí, aquí también hay 10 voltios. ¿Sí? Todo ese nodo vale 10 voltios. Por lo tanto, son 16 menos 10 voltios, ¿verdad? ¿Sobre cuánto? Un K. Un kiloohmio, ¿verdad? Sobre un kiloohmio. Esta es la corriente en la resistencia de un kiloohmio. ¿Ya? Ya. ¿Esto igual a cuánto? A la corriente del diodo Zener, que no conocemos, perdón, más la corriente IL. ¿A qué es igual, Benjamín? La corriente en la resistencia de carga. A ver, es igual ahí a 10 ¿Ya? voltios ¿Correcto? sobre 3K. Correcto, sobre 3 kiloohmios. Aquí, pues, si ustedes se dan cuenta, la referencia es aquí 10 voltios. La Y tierra siempre es 0, ¿no? No se pone 0. O por ley de Ohm, ya sabíamos, ¿no? Que era RL por IL, ¿sí? Pero lo estamos haciendo por la ley de corrientes de Kirchhoff. Y recuerden que así se tenía que plantear en la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuánto me da? 16 menos 10, 6 voltios dividido para un kiloohmio. Calculadora. 6 miliamperios, ¿verdad? Ah. Y 10 voltios para 3 kiloohmios. 3.33 miliamperios. Ya, correcto. A ver. Por lo tanto, la corriente del diodo Zener va a ser igual a esos 6 miliamperios menos esos 3.33 miliamperios, que me da igual a... 3.33. ¿Cuánto? 2.67 2.67. Ya, correcto. miliamperios. 2.67 miliamperios. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos calculado la corriente Zener, tengo que encontrar la potencia Zener, es decir, voltaje Zener por la corriente Zener. Esto es igual al voltaje Zener, que son 10 voltios, por la corriente Zener, que son 2.67 miliamperios, ¿verdad? Por lo tanto, la potencia es igual a 26.7 milivatios, ¿sí? Y la potencia máxima que podía disipar este diodo, pues son 30 milivatios, ¿sí? Por lo tanto, estoy dentro del rango, ¿sí? No le estoy causando ningún daño al dispositivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No hay. Entonces, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, es importante determinar
la resistencia de carga, ¿verdad? Para poder diseñar adecuadamente el circuito. Entonces aquí, un parámetro importante va a ser la resistencia de carga. Y vamos a partir de la fórmula que tenemos del divisor de voltaje, que nos dice que es igual a la resistencia de carga por el voltaje de entrada sobre la resistencia más la resistencia de carga. Perdón. Da la casualidad que nosotros queremos determinar cuándo se prende para el voltaje Zener. Por lo tanto, esa resistencia, ese voltaje de carga lo voy a reemplazar por voltaje del diodo Zener. Es decir, quiero calcular a cuánto resistencia necesito para un voltaje de 10 voltios, de 12 voltios, de 13 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, de esta fórmula debo despejar RL. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual esto? A ver, hay un cálculo rápido. ¿A qué va a ser igual esto? A voltaje de entrada